tardes, buenos días todavía, ¿cómo tardes, por Dios? Muy buenos días, amigos de Archivo Digital, es un gusto saludarlos. Es jueves, ya estamos a 20 del mes de agosto de este año 2020, un año pues por demás complicado. Hoy en la entrevista que le agradezco mucho me dé la oportunidad de platicar con él, al diputado Vladimir Parra Barragán, hoy en camisa de cuadros. Y pues no sé si estrenando, pero la cosa es que nos puede decir y actualizar, Vladimir, ¿qué está pasando con tu partido? Tú eres morenista de Morena, de los, nos has dicho, de los auténticos, no de los infiltrados ni de los recién llegados, esos no. Pero tu partido enfrenta en este momento lo que escuchamos de Alfonso Ramírez Cuellar, pues toda una dinámica que a lo mejor tú nos permites entenderla o aclararla en torno a lo que está sucediendo en tu partido a nivel nacional y el horizonte o perspectiva a nivel local. Muy buenos días, y ¿qué nos puedes decir de ello, Vladimir? Muy buenos días, Jesús, un saludo a ti y a todo el auditorio. No andamos estrenando, pero pronto vamos a hacerlo. Decirte que la situación de Morena es una situación que se da en el marco de una renovación, de una cuarta transformación, de rehacer el sistema de partidos. Es decir, Morena es un partido de nuevo tipo, es un partido movimiento, es un partido que se construyó desde abajo, es un partido que le costó a la gente, a diferencia del PRI y del PAN, es un partido del pueblo, no de las élites, y tiene una composición muy diferente. Hoy vamos a escribir un artículo sobre el tema del combate a la corrupción, sobre el tema de los Oya, sobre el tema de los panistas que están involucrados, y ahí recuerdo cómo se dio la fundación de Morena. Recuerdo cómo al mismo tiempo, en 2013, estábamos buscando el registro como partido político, estábamos dando esa lucha democrática, porque se había firmado el Pacto por México, que en realidad era el pacto en contra de México, el pacto de corrupción, el pacto de la entrega de nuestra soberanía, que hoy vemos cómo se da, los sobornos, la corrupción, la realidad de lo que siempre dijimos, Jesús, que el PRI y el PAN son unos corruptos, y que la única diferencia entre el PRI y el PAN, como lo dice el presidente de la República, es que unos son rateros y otros son ladrones. Es la única diferencia entre el PRI y el PAN. Y ahí comento en la artículo como partido, y por otro lado también estábamos luchando en la defensa del petróleo. Estábamos manifestándonos, estábamos protestando, estábamos marchando, estábamos haciendo los cercos en los congresos, de una reforma que no era popular, que no la quería la gente, pero que la impusieron desde el régimen, los principales medios de comunicación, los opinólogos la cometen total, innecesario y totalmente corrupto. Y decíamos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le da un infarto, ¿no? En ese tiempo tiene un preinfarto, y ahí nació, digamos, Morena, al mismo tiempo buscando el registro, al mismo tiempo luchando en contra de la reforma energética que privatizaba los recursos energéticos de nuestro país. Entonces, Morena se tiene que entender así primero, Jesús. No se puede entender como un partido tradicional, se tiene que entender como un partido movimiento. ¿Y cómo nació? ¿Cómo le costó a la gente? ¿Cómo poníamos para las brigadas, para la gasolina, para los volantes, para tener locales, para hacer campañas, para hacer las marchas, para irnos al Zócalo, para sacar firmas casa por casa? Recorrimos aquí los 10 municipios, yo como presidente del Comité Ejecutivo Estatal, recorrimos los 10 municipios, nos cooperábamos para la lona, para la manta, estábamos apoyando a los maestros, o sea,
Se tiene que entender eso. Y en esa cuestión de que Morena es un partido de causas, es un partido movimiento, pues hay una diversidad, hay una pluralidad de ideas y Morena suma a diferentes corrientes de pensamiento político crítico, digamos que su principal unidad es que estamos en contra de la corrupción y en contra del sistema neoliberal, pero digamos hay una gran variedad de pensamientos en Morena. Y hoy hay una disputa, Jesús, porque nosotros creemos que, al igual que el presidente, que debemos de respetar los estatutos, debemos de respetar la Constitución. El presidente cuando dice hay una encuesta, se refiere, digamos, que decían los militantes y los ciudadanos deben de elegir en las elecciones, ¿no?, constitucionales, y los militantes deben de decidir el rumbo del partido. En ninguna parte del mundo la dirección de los partidos políticos participa en general la población abierta, en ninguna parte del mundo. Entonces creemos que es una división de los militantes de Morena. Creemos que sí se debe de consultar a los ciudadanos, que debemos de tomar la opinión, que la encuesta, digamos, es una medida, es una herramienta metodológica para la elección de candidatos constitucionales, pero al interior de Morena los estatutos son muy claros, se tiene que haber asamblea, se tiene que consultar a las bases, y nosotros apelamos a eso, a que el tribunal no intervenga. ¿Qué ha hecho el tribunal anteriormente? El tribunal quitó la otra herramienta para el pueblo de México, que fue algún día el Partido de la Revolución Democrática. Hay que recordar, Jesús, que en esa elección entre Alejandro Encinas y Jesús Ortega, líder del grupo de los Chuchos, pues el tribunal le dio un fallo, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador apoyaba a Alejandro Encinas y ahí, digamos, comienza la debacle del PRD. El PRD pactaba con priistas, pactaba con panistas. Bueno, la contradicción de agua y aceite, que donde el PRD comienza a hacer alianzas con el PAN, ¿te acuerdas? Y que la gente, incluso la militancia, lo rechazaba, pero de forma abrumadora. La propia militancia de Morena, del PRD en ese entonces, rechazaba las alianzas con el PAN, ¿no? Los simpatizantes de ese partido, yo me consideraba un simpatizante del PRD, es decir, a la hora de ir a votar, votábamos por el PRD. En 2006, que fue mi primera elección donde participé, pues estábamos en contra de esa alianza. Sin embargo, hubo una intromisión del tribunal. El tribunal se convierte en partido político. Yo me refiero a veces al partido tribunal, porque actúa de forma facciosa como un partido político. No actúa como un tribunal, no actúa de forma independiente, de forma objetiva, sino actúa de forma tendenciosa para favorecer algunos intereses. Entonces el partido tribunal le dio la elección a los chuchos. Ya vimos lo que pasó con los chuchos. O sea, desaparecieron. Están el PRD al borde de su total extinción, ¿no? Están derrotados moralmente. Y también avaló el fraude electoral del 2006. El partido tribunal no vio la compra de votos, no vio el robo de casillas cuando Felipe Calderón se robó la presidencia de la República, y a causa de eso México tuvo un derramamiento de sangre muy grande, una estrategia fallida, una guerra simulada contra el narcotráfico. Ahora se demuestra que el Partido Acción Nacional estaba vinculado con el narcotráfico, que Genaro García Luna está vinculado, que algunos gobernadores y exgobernadores estaban vinculados al narcotráfico, algunos ya presos.
y por eso nosotros creemos que las decisiones que ha tomado el tribunal no han sido correctas, ¿no? Ni tampoco el INE antes IFE, ¿no? Entonces, el tema de 2012, ¿no vieron la compra, los sobornos por parte de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto? ¿No vieron esos sobornos? ¿No vieron esa injerencia? ¿No vieron la compra masiva de votos que se hizo? La compra de conciencias, digamos, ahí el fraude no sucedió en el tema de las casillas o del robo de las casillas, del fraude electoral, sino el fraude consistió en la compra de votos, en la compra de conciencias, y así lo permitieron el tribunal. Entonces, ¿qué confianza podemos tener en un tribunal si lo único que ha hecho es favorecer los intereses del viejo régimen, favorecer las causas de unos pocos y ha actuado de forma impune inmensidad de veces? Por eso nosotros creemos, Jesús, que en Morena debe de decidir la militancia, porque es algo constitucional, es algo que está en la Ley General de Partidos Políticos, y es la postura que nosotros tenemos al respecto, una postura fraterna, una postura objetiva. Compartimos lo que dice el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, compartimos lo que dice la compañera presidenta del Consejo, Berta Luján, compartimos lo que dice el presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia, Héctor Díaz Polanco, compartimos la opinión del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo. No es posible que quieran comprar a Morena, que quieran intervenir en Morena, que quieran controlar Morena. Morena es un instrumento de la gente, es un instrumento del pueblo, que deben decidir los militantes de Morena, los que han organizado, los que han movilizado, los que han impulsado estas causas. Y es lo que pensamos, es la postura al respecto. Digamos, no nos asustamos, creemos que es bueno que haya diferencia de opiniones, y que además el presidente Jesús siempre nos dijo, jamás ir a los tribunales. Quien tribunal está echado a perder, ya, ¿sí? Quien va a ir al tribunal es porque está ya fuera del movimiento. No se resuelven ni se dirimen los asuntos internos en los tribunales. Y lo dijo el presidente de la República. Ese fue el acabose del PRD, que dejó de decidir la gente, dejó de decidir la militancia, dejaron de decidir los movimientos sociales, dejaron al lado principios y programas, ideas, y pusieron por delante a los tribunales que representan un entramado de corrupción en el país. Por eso creemos que la gente es quien debe decidir, y hacemos un llamado fraterno a que el tribunal respete los estatutos de Morena y nuestra organización. Oye, Vladimir, aquí, conforme lo que estoy leyendo, y podría ser la pregunta que yo te hiciera, ya nos confunde una situación. Ese tribunal del cual se está quejando en este momento Alfonso Ramírez Cuéllar, ese tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, no fue el que avaló el triunfo de López Obrador, y 30 millones de votos fueron efectivos en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay que confundirse, Jesús. El que avaló el triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue la gente, fueron los 30 millones de votos. Eso la gente en su voto. Jesús, ni modo que el tribunal dijera que no veía los votos, sería el colmo, ¿no? Pero digamos, es un ejemplo, pudo hacerlo conforme a lo que dices. Con todo respeto, Jesús, hay que tener, digamos, altura en el debate, ¿no? Digamos, bueno. ¿Cómo comparas, digamos, la elección de 30 millones de votos como que si nosotros, el tribunal nos hiciera un favor en avalar eso, o como que si el tribunal hubiera sido un factor decisivo en la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador? Eso, digamos, es una broma, ¿no? Es un chiste, ¿no? Bueno, pero ahora, si dejemos a un lado el tribunal, vayámonos a los 30 millones de votos.
Esos 30 millones de votos ustedes los están viendo como morenistas. Son gente que votó a favor de Morena, pero las circunstancias de esa votación fueron completamente muy diferentes de lo que podría estar sucediendo en este momento al interior de su partido Morena. Luego entonces, ustedes no quieren reconocer que 30 millones de personas los siguen ustedes viendo claro a Morena, sí. Viendo a claro Morena, sí. Pero no los quieren reconocer ustedes para que vayan y participen al interior de Morena. ¿Cómo entiendo eso? A ver. No. Creemos que en Morena hay procedimientos, que creemos en la democracia participativa. Está muy claro el tema de las asambleas, el tema de las consultas, el tema de la participación, y creemos que la militancia es quien debe de dar esa dirección, esa participación, esa voz, ¿no? Digamos, los simpatizantes se pueden ir adhiriendo, hay como una libertad muy amplia de ir participando en la vida interna de Morena, y Morena siempre debe estar con las causas sociales. Ahí es donde debemos de reconocer a los 30 millones de votos, ¿no? Y más, que debemos de ser un partido de causas, un partido movimiento, un partido que siempre esté del lado de la gente. La gente confió en Morena y dio esos 30 millones de votos en el proyecto del presidente Jesús porque era independiente, porque estaba en contra del sistema, porque estamos a favor de un cambio de régimen, porque estamos en contra del neoliberalismo. La gente reconoció eso. Por eso los 30 millones dieron el voto, porque dicen, aquí no interviene el tribunal, ¿no? No. Aquí no interviene el sistema, ¿no? No. Y por eso dio esa confianza en esa dirección. La gente no quiere que decida el tribunal, ¿no? Ni siquiera se ha hecho esa cuestión, y además el problema es que ni lo va a organizar Morena, pretenden que lo organice el INE, que no hay ninguna confianza en el INE, y además que decida todo el mundo, ¿no? Que decidan, digamos, el del enfrente, quien puede decir que simpatiza y a lo mejor no simpatiza, ¿no? No hay, si Lorenzo Córdoba no vio 100 millones de pesos, imagínate de qué tamaño está la situación. Ve los salarios altísimos que no quisieron entrarle al tema de la austeridad en el INE. Entonces, no confiamos. El triunfo del 2018 lo hizo la gente. Jesús, no lo hicieron los tribunales, no lo hizo el INE, lo hizo el voto masivo, lo hizo un tsunami, una revolución de las conciencias que salió a votar y decir, ya basta de corrupción, ya basta de impunidad, ya basta de malos gobiernos, ya basta de saqueo, ¿no? No lo hicieron esas instituciones. Esas instituciones relegaron a la sociedad, le negaron la posibilidad. Nosotros cuando acudimos a esas instancias, cuando recolectamos más de 1 millón de firmas en defensa del petróleo, no nos reconocieron. No reconocieron el derecho a la gente a participar en la decisión si queríamos que se privatizara el petróleo o no. Porque ahí no se consultó a la gente. Ese sí es un asunto de un interés nacional, de un interés de todos. Y ahí no se le preguntó a la gente, no se consultó. La cuestión de un partido político, la misma definición etimológica, es un partido parte de la sociedad, ¿no? Somos parte de la sociedad, somos un conjunto, una parte de la sociedad, no toda la sociedad, ¿no? Por eso hay diferentes visiones, diferentes tipos de partido político, para que haya un ambiente democrático de debate de ideas que representan diferentes causas. Por eso la esencia de que se respete la libre organización, la libre autodeterminación de Morena en este caso. Por eso estamos a favor de la gente, estamos a favor de las causas, estamos en contra de la intromisión. Hay que checar todos los videos, todos los recorridos que hacía el presidente de la República cuando era presidente del Consejo de Morena en un primer momento y en un segundo presidente del Comité Ejecutivo Nacional,
siempre lo dijo, no ir a los tribunales. Quien vaya a los tribunales ya se echó a perder. Ahí no se van a arreglar las cuestiones internas de Morena. Morena es un partido movimiento. No tienen que decidir los tribunales en nuestra vida interna. Y volvemos a hacer un llamado a los consejeros que no hagan este atropello de meterse en la vida interna de Morena. Ahora sí que para cerrar la idea, te preguntaría, van 2 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de este país, 2 años en donde su partido, que lo postuló y lo llevó al triunfo gracias a 30 millones de votos, tuvo la oportunidad de ir sumando aquellos simpatizantes de Morena que fueron y votaron, bueno, a esos simpatizantes irlos sumando en su padrón de filiación y hacer verdaderamente entes de Morena. Luego entonces, en este momento, su padrón que tienen ustedes, pues yo lo siento que no está confiable ni para ustedes, ni para las autoridades electorales. Por eso están diciendo, pues abran la votación y el escrutinio, así como lo cita el presidente muy repetidamente, para el caso del juicio de los expresidentes, que va a ser a mano levantadas en la idea que tiene él. Bueno, pues ¿por qué ustedes no quieren aceptar que entre la participación general cuando no han podido robustecer su propia militancia? Primero, Jesús, el padrón que se tiene es un padrón confiable, es el padrón más confiable de todos los partidos políticos. Es decir, la gente que se afilió a Morena no se afilió por un cargo, no se afilió por dinero, no se afilió por conveniencia. Es el padrón más confiable que hay, ¿no?, en el mundo, diría yo. Un movimiento que estuvo con el presidente desde el desafuero, desde el fraude electoral del 2006, desde el movimiento en contra de la privatización del petróleo en 2008, desde la imposición mediática y a través de la compra de votos de Enrique Peña Nieto en 2012, desde la creación de Morena como un partido movimiento en 2013. Es decir, es gente que está convencida ahí, es gente que no vamos a encontrar en el PRI, en el PAN, en otros partidos. Es el padrón más confiable. Sí. Claro, no debe de ser confiable pues para las instituciones, porque es el único partido que no lo manipulan, Jesús, ni ustedes, los medios de comunicación, ¿no?, ni los tribunales. Pues claro que no es confiable para ustedes, pues no debe ser confiable para ustedes, debe ser confiable para la gente. La gente sí confía en esa dirección porque es muy diferente, porque no somos corruptos, porque no estamos ligados a los intereses creados durante años. Ve lo que ha pasado ahorita con el PRI y con el PAN. ¿Esos sí son confiables, Jesús, para el tribunal y para ustedes, para los grandes medios de comunicación, para el Reforma, para el Universal, o sea, para el Diario de Colima? Esos, claro, pues son muy confiables porque son parte del viejo régimen de corrupción y de injusticias. Pero son los legalmente instituidos y los legalmente reconocidos, Vladimir. Morena también está legalmente instituida. ¿Con cuántos afiliados? ¿Con cuántos? A ver, explícame, dame razón, ¿cómo está el padrón? ¿Por qué no le hacen eso a otro partido político? Pues tus cuestionamientos mismos, Jesús, ¿por qué no los haces al PRI y al PAN? Pues ¿por qué no se hace una encuesta abierta del PRI o del PAN o del Verde? Hay que hacerla. No, pero no lo planteas, pues. Es un falso debate porque, digamos, ya hay una tendencia muy clara a favorecer una parte, ¿no? Y digo, está bien, hay que decirlo así, ¿no? Pues, digamos, bueno, hay una definición de decir, es bueno decir, yo apoyo al viejo régimen, ¿no? O yo apoyo la corrupción, yo apoyo las injusticias. Digo, es válido, pero digo, hay que decirlo, pues, con todas las palabras, ¿no? Bueno, si te refieres a nosotros, tú estás hablando y apoyamos al que hable, en este caso a ti, pero lo que sí, en este asunto, finalmente, ¿a dónde va a llegar? No me estás apoyando a mí, tú estás dando una argumentación contraria, ¿no? No, te estoy apoyando desde el punto de vista que abrimos ¿dónde estaban los medios de comunicación cuando a la gente no se le consultó cuando la reforma energética? Yo no he visto ninguna crítica en el perchero del tema, ¿no?
Sí. No he visto la crítica a los dineros que se les entregaban, ¿no? A ver, hay que cuestionar a Jorge Luis Preciado, al Grupo Universidad, a Miguel Ángel Aguayo. ¿Estarán involucrados? ¿Les habrán dado sobornos? ¿No? ¿Por qué ahí no consultan a la militancia? ¿Hay críticas cuando no consultan a la población abierta? O sea, nosotros estamos diciendo sí a la consulta abierta a la militancia porque son los representantes de Morena legalmente constituidos. Es una cuestión pues muy clara, ¿no? Entonces, al final, ¿qué va a pasar, Vladimir, con el posicionamiento que acaba de dar Alfonso Ramírez Cuellar? ¿Cuál es el final? ¿Qué va a hacer tu partido? Nosotros estamos con el presidente, no luchamos por cargos, luchamos por cambios. Estamos acostumbrados a la resistencia civil pacífica, estamos acostumbrados a ir contracorriente, tenemos principios, tenemos ideales. Hemos visto cómo en otras partes del mundo ha habido traiciones, ha habido infiltraciones. Lo vimos en el caso de Ecuador, cómo el presidente Lenin Moreno traicionó al expresidente Rafael Correa, cómo traicionó a la Revolución Ciudadana, cómo implantó de nuevo el régimen neoliberal, las privatizaciones, los malos gobiernos, y cómo la gente, digamos, ya se lo está cobrando, y el próximo año va a regresar la Revolución Ciudadana a Ecuador. Hay una persecución, hay un autoritarismo, y nosotros ya hemos vivido esas experiencias. En América Latina también, la persecución de los tribunales en contra de Dilma, en contra de Lula, ¿no? La persecución de los tribunales también en contra de Cristina. Ahora hay una intervención, digamos, del sistema hacia Morena, porque como es el único instrumento de la gente al servicio del pueblo, que está combatiendo la corrupción, que está combatiendo al viejo régimen, pues dicen vamos a cooptar Morena, vamos a decidir sobre Morena. Nosotros creemos que en Morena hay diferentes puntos de vista, que es bueno que haya debate, que es bueno que haya diversidad, que no hay pensamiento único, pero que no pueden decidir los tribunales. Ajá. O sea, el tribunal no puede decidir en la vida interna de Morena, en la vida democrática de Morena. Pero a pesar de todo, Jesús, y vamos muy bien. El presidente tiene una gran aprobación. Se está demostrando que el PRI y el PAN son unos corruptos, que eso que decían de la reforma energética, pues mira lo que está cantando Lozoya, que el presidente sí está combatiendo la corrupción, que el presidente ya está avanzando en instaurar un estado de bienestar, que el elefante reumático que es el Estado, un Estado que estaba al servicio de unos cuantos para que hicieran negocios al amparo del poder público, hoy ese Estado se está comenzando a mover más para favorecer a los más pobres, para favorecer a los más desprotegidos. Ya hay justicia social, hay desarrollo y se está atendiendo los grandes problemas de México, se está saliendo ya del tema de la pandemia. El presidente ha recorrido todo el país, está viendo que se estén haciendo las cosas de forma correcta, tiene una gran aprobación, tiene un gran cariño de la gente. Morena, a pesar de nuestras diferencias que hay al interior, la gente sigue creyendo en Morena, sigue creyendo en el presidente, sigue creyendo en la cuarta transformación. El PRI y el PAN están en la peor crisis de su historia, es decir, hay una crisis de los partidos del viejo régimen y hay una crisis en Morena porque nos tenemos que definir como un partido de nuevo tipo, ¿no? No es una crisis de aprobación de Morena. Morena es el partido con más aprobación rumbo al proceso electoral. Es una crisis de definición. Es necesaria, porque si hay una cuarta transformación en la vida pública, en la economía, en la seguridad, en la cuestión de derechos humanos, en la cuestión de la justicia, también debe haber una cuarta transformación en el sistema de partidos. Y nosotros somos parte de eso y tenemos que ser un ejemplo. Morena lo ha venido haciendo, por eso tiene formación política, por eso tiene un instituto de formación, por eso ha sido el único partido que ha donado la mitad de sus recursos. Morena, digamos, está actuando de forma distinta, pero también es una etapa de transición donde es normal
que haya diferencias y donde lo que sí no es normal es que el tribunal quiera intervenir de forma ilegal en el proceso interno de nuestro partido. Bueno, muy bien. Estaremos viendo el final. Esperemos que no sea muy lejos, porque hay fechas ya, hay camisa de fuerza en fechas y pues pronto sabremos resultados finales. Vladimir, antes de que pudiéramos decirte gracias, déjate digo que te califican como excelente diputado, SG Alan, el único con calidad moral para salir a la calle con la frente en alto y para encabezar este proyecto. Hay muchos diputados y diputadas que también han dado la lucha en contra de la deuda inmoral, de la deuda innecesaria que el gobernador Ignacio Peralta pretende que se apruebe. La diputada Blanca Livier, la diputada Claudia, la diputada Araceli García Muro, la diputada Mayra, la diputada Ana Karen, el diputado Arturo García. Sí hay diputados y diputadas que tenemos la conciencia bien tranquila, que podemos salir a la calle, que podemos saludar a la gente y que sabemos que hemos actuado conforme a nuestros principios, conforme a nuestros ideales y que no aprobamos algo que ni se está utilizando para el COVID, ni se está utilizando para seguridad de Jesús. Bueno, en principio, oye, pero el préstamo todavía no está efectivo en Colima. Por eso, pero ni se va a utilizar, por eso mismo. Oh, bueno, ya sabes, eres futurista. Incluso de consumarse el atraco, porque es un atraco, es un atropello, es una canallada lo que hicieron, de consumarse eso, se va a poder utilizar hasta enero. Por eso. O sea, y la reconversión de hospitales y la compra de medicamentos y la contratación de médicos y enfermeras, no es cierto que el gobernador quería el crédito para COVID ni para seguridad. Si va a llegar el recurso hasta enero, principios de enero, finales de enero, ¿cuánto tiempo va a tardar en equipar el tema del C5? ¿Para qué lo quiere? ¿Para las elecciones o para el final? O sea, el gobernador se acordó de la seguridad, Jesús, hasta que se acabó su sexenio. O sea, quería entonces hacer un negocio, no quería resolver el tema de la seguridad. Te voy a poner un ejemplo muy claro, Jesús, para que la gente lo tenga presente, ¿eh? ¿Cuánto costó la zona militar? Te pregunto a ti, ¿cuánto costó? 500 millones de pesos, ¿no? El supuesto trueque, intercambio, cambaseo, permuta, todavía el gobernador no sabe qué se hizo, no sabe explicar muy bien qué se hizo. Ahí la Sedena dice que donó, o sea, que no vendió, él dice que se hizo una cosa como permuta. Hay muchas observaciones en los AFIC, en la Auditoría Superior de la Federación también, pero es algo, Jesús, que no se está utilizando. En eso no es de interpretación, no es de diferencias ideológicas o partidistas. La zona militar no se está utilizando. 500 millones de pesos de deuda además, porque parte de esos 500 millones fue con deuda, o sea, se están pagando intereses y para algo que no se utiliza. O sea, esos 500 millones de pesos se pudieron haber utilizado en salud, pudo haber terminado el C5, que además el C5 pidió otro recurso, otros 200 o 300 millones de pesos para eso y lo tenía presupuestado. Entonces, al gobernador no le interesa la seguridad, no le interesa la salud. Te voy a poner otro ejemplo, Jesús. La deuda en salud estaba en 50 millones de pesos aproximadamente cuando llegó el gobernador Ignacio Peralta. En este momento es de más de 600 millones de pesos. O sea, la deuda en salud que creció más de 500%. Impresionante la deuda en salud. ¿Cómo se aprueba un crédito cuando hay señalamientos, cuando hay omisiones, cuando la economía de Colima es un fracaso? Este gobernador, que va camino para ser el peor gobernador en toda la historia de Colima, y así lo dice la gente, ahora sí, ahí sí, muy claramente la opinión de la gente lo dice así porque ha sido el gobernador con la más baja aprobación, ¿no?
entre el último y el penúltimo queda en aprobación todo el 2019 y 2020, y aún con el tema de la pandemia, que han querido aprovechar esos temas para crecer su aceptación, no les ha salido. Entonces, sí queremos que la gente pues entienda, transmitir por qué no aprobamos esta deuda inmoral. Y este gobernador, además, nos va a dejar la deuda más alta en toda la historia de Colima, más de 6,000 millones de pesos en deuda en corto plazo, en deuda con proveedores, en deuda en largo plazo. Y lo peor aún, la pesadilla aún no termina, Jesús. Quieren pedir otro préstamo. O sea, todavía quieren más, no han pagado el IPECOL y quieren rematar los bienes y las propiedades del Estado, algo que no lo vamos a permitir y lo vamos a seguir denunciando. Bueno. Por eso nosotros aquí en Colima pues representamos un cambio verdadero, porque no vamos a pactar, porque no vamos a estar de acuerdo con el saqueo y con tapar un hoyo, una mala administración, unos malos manejos que ha hecho el gobierno del Estado con deuda que va a pagar la gente, que van a pagar las futuras generaciones de colimenses por más de 30 años. No es justo que los malos gobiernos endeuden a la población, hagan más chico el presupuesto y pues no puede haber desarrollo, no puede haber programas sociales, no puede haber infraestructura, no puede haber crecimiento, porque pues tenemos un gobierno mantenido y bueno para nada, como decía el presidente en la crítica a los gobiernos neoliberales. Por eso creemos que además el gobernador Ignacio Peralta no tiene autoridad moral para hablar de la crisis económica, porque el gobierno de México, el gobierno del presidente ha hecho grandes esfuerzos, aumentó la recaudación, Jesús, histórico, el terminar con esas complicidades que antes había a las empresas de los que más tenían, donde había condonaciones de impuestos. En medio de la crisis se aumentó la recaudación, se mantuvieron y crecieron los programas sociales. Gracias a esos programas sociales, mucha gente, los más vulnerables, nuestros adultos mayores, sobrevivieron, ¿no?, a esta pandemia. Ayudó muchísimo esas becas, esos apoyos, esos programas sociales que les molesta mucho a los conservadores, porque es devolverle lo que es de ellos al pueblo de México. Y hay una gran diferencia entre el gobierno federal, que adelanta 4 meses del apoyo a adultos mayores, y el gobierno estatal, que se tarda hasta 6 meses, hasta 1 año en pagarle a los adultos mayores. Es un gobierno irresponsable, indolente e insensible. Bueno, entonces, ahí te das también cuenta por qué Jesús, por qué quiere intervenir el tribunal, el Morena, pues porque no quieren que Morena siga haciendo el cambio, porque no quieren que se combata la corrupción, porque están acostumbrados al régimen anterior. Entonces, lo ligo también con lo del tribunal, pero también con el tema de lo que pasa en el Congreso, de la lucha que se está dando, y que también debemos de ir avanzando para que en 2021 haya un cambio verdadero en el estado de Colima. Okay. Yo le he dicho, Jesús, el tema de la deuda para nosotros no es una derrota, porque cuando uno lucha por cambios, los cambios más pronto que tarde se deben de dar. Implican organización, implican compromiso, y la verdad sale a la luz. Así como ahorita está saliendo a la luz lo de la reforma energética. Pero hace 3, 4 años, cuando nosotros tomábamos el Congreso, los del viejo régimen, los finos, decían que loquitos, que la reforma energética, que iba a bajar la luz, que iba a bajar la gasolina, que radicales, que exagerados, ¿no?, que era la panacea, que íbamos a ser el primer mundo, ¿no? ¿No? Todo iba a resolver la bendita reforma energética según los neoliberales del PRI y el PAN. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? Así, Jesús, vamos a hablar en unos años
del gobierno de Ignacio Peralta, de la deuda inmoral que se está haciendo. Por eso tenemos que prepararnos para luchar por principios y por ideales por muchos años, por mucho tiempo. No va a ser fácil democratizar, pero estamos muy convencidos de hacerlo. Vladimir, pues ya ahora sí que nos tenemos que despedir. No sé si tú tienes reloj, pero aquí ya me está marcando que más o menos las cosas ahí andan en tiempo. Nada más te dejo este recado de Elizabeth Ruiz, que nos comenta: yo quiero saber si habrá alguna iniciativa para reducir las colegiaturas o costos de inscripción, que son ustedes los mismos, no te digo la palabra porque no sé decir cosas feas, todos son iguales, nomás llegan con la gallina de los huevos de oro y se olvidan de la gente. Esos son dos comentarios que de los muchísimos que tú podrás ver ahí en el Face, para que si nos hicieras el favor, pues ahí les estarás dando respuesta. Les agradecemos a ti, tu tiempo, igual que a nuestros seguidores, que pues era un espacio, pero pues parece que la charla se extendió en temas interesantes. Vladimir. Gracias, Jesús. Te agradezco Estamos mucho. al pendiente del tema de las colegiaturas, de las inscripciones. Yo creo Creemos que se deben de hacer esfuerzos por todas las instituciones para que no se cobre en tema de pandemia. Ya lo dijimos en el tema de la Universidad de Colima. Si le dejan de pagar a Fernando Moreno Peña 200,000 pesos al mes y todos esos privilegios que tiene a los rectores y a los altos funcionarios, seguramente podrán apoyar a los estudiantes de la Universidad de Colima. Y no nos olvidamos de la gente, siempre consultamos a la gente, estamos haciendo políticas de austeridad para que no haya más deuda, para que no haya más saqueo en el estado de Colima, y estamos utilizando todos los instrumentos que los ciudadanos nos escuchen, en derechos humanos, en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral, en la Fiscalía Anticorrupción, para luchar en contra de esta deuda inmoral y esta deuda innecesaria, y siempre vamos a estar comprometidos con el pueblo de Colima. Saludos. Gracias al diputado Vladimir Parra. Gracias, muy buenas tardes. Jesús. Bye. Hasta luego. En el Palenque